Seguimos con la unidad 2 de tiempo y clima. Recordemos los elementos que eran la temperatura, precipitación atmosférica, el viento. Y nos detenemos por un momento en la precipitación. La precipitación en algunas zonas, y mencioné en un momento dado donde decía que en las zonas climáticas del planeta, en la zona de mega biodiversidad, que correspondía a la zona que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que decíamos además que eran zonas de baja presión. Esas zonas de baja presión generan vientos muy fuertes, conocidos como borrascas y hasta vientos huracanados. Mientras que los centros de alta presión forman zonas de anticiclón. Luego veremos eso. Entonces, en este planeta, estudiado por la climatología, tenemos a los climas que ya vinimos conociendo. Y hoy mencioné a Vladimir Köppen y también mencioné a Charles Thornwey. Entonces, Vladimir Köppen, que es una de las clasificaciones más utilizadas a nivel mundial, en nuestro país tenemos el mapa del Paraguay, clasificado tanto por Köppen como por Thornwey. Vamos a conocer un poquitito. La clasificación de Vladimir Köppen se basa en una suerte de valores medios mensuales de la temperatura, ubicando grandes grupos clasificados con letras mayúsculas de la A a la F. En climas lluviosos tropicales para la A, climas secos para la B, climas templados y húmedos para la C, climas fríos y boreales para la D, climas polares o de nieve para la E, climas de hielos perpetuos para la F. Estas letras mayúsculas irán acompañadas por una base de valores medios mensuales de precipitación presentes y que van a distribuir en semiáridos con la S, al árido, que va a ser desértico con una W, húmedo sin estación seca con una F, húmedo con corta estación seca con M, la estación seca de invierno con W y la estación seca del verano con S. Estos símbolos de precipitación irán identificados con la letra minúscula. Entonces, la estepa se va a simbolizar con la S, el desierto con la W, la tundra con la T mayúscula, el hielo perpetuo con la F, la alta montaña con H. De eso, si se fijan, no hay ninguna letra mayúscula que se repita. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Los elementos que relaciona son la temperatura, la precipitación y un factor que es la vegetación. Eso clasificó este señor y pudo organizar a los climas de acuerdo a sus características, que ustedes podrán ir leyendo en su material, porque esto estará disponible para ustedes. Es así que se logra una clasificación completa del clima mediante entonces el clima seco, el clima templado, el clima frío y el clima polar. No hay mucha diferencia en lo que ya explicamos en un video anterior. Estos mismos climas que ya tenemos todo caracterizado. Muy bien, entonces, a más de esto están los climas tropicales lluviosos, que ya mencionamos, que se dividen en tres: el clima templado lluvioso, que también se divide en tres, el clima seco y el clima frío, cada uno con dos subdivisiones respectivamente, el clima polar y el clima de alta montaña, donde se divide en el clima polar, en tundra y el clima polar. El clima de alta montaña, que es similar al tipo polar, pero está solo a 3.000 metros sobre el nivel del mar. O sea que ahí por donde está esa parte de Bolivia, antes del Salar de Uyuni,
o sea, pasando nomás acá del Chaco paraguayo, ya nos encontramos con 3.000 metros. O sea que allí donde está la quinoa, donde están todavía la papa, entonces creciendo, es por ahí donde la altitud no es tan grande en esta latitud que corresponde a por sobre el trópico de Capricornio, donde la vegetación todavía es variable. Tenemos clima de alta montaña, que no es clima polar, porque tiene periodos marcados de verano. Entonces, hablando de una clasificación climática clásica, tenemos al clima árido, al clima intertropical, tenemos al clima alpino de los Alpes, y esto es lo que se relaciona realmente con las clasificaciones de los biomas, tanto terrestres como continentales, o sea, de aguas continentales, ¿sí? Y de aguas dulces, porque tenemos el clima alpino que corresponde a la tundra alpina, por ejemplo, el clima continental, el clima oceánico y el clima polar. También en función de la temperatura vamos a tener climas sin inviernos, climas con latitudes medias de verano e invierno y climas sin verano, donde la temperatura es menor a 10 grados. Un clima sin invierno, la temperatura es mayor a 18 grados. También en función de la latitud vamos a clasificar, ¿sí? Ya que hemos clasificado de hecho por los pisos térmicos, o en cuanto a altitud, que hablamos de lo macrométrico, mesométrico, donde hablamos del gélido, ¿sí? Del páramo. Y bien, entonces el clima en función de la precipitación, que también hablamos del bosque tropical lluvioso, donde encontraremos un clima árido, semiárido, húmedo o muy húmedo, donde encontramos ese bosque tropical lluvioso, un bosque seco, un desierto, semidesierto, desierto, tundra, hasta un clima donde por latitud vamos a tener climas bastante fríos. Entonces, en función de las masas de aire, tenemos una clasificación genética de la mano también de Vladimir Köppen, donde tenemos esa vaguada ecuatorial, el controlado por la zona de contacto del viento polar y controlado por los vientos polares y árticos, divididos en clima 1, 2 y 3. También tenemos diferentes tipos de clima clasificados en otro tipo de clasificador, que son los climas ecuatorial, tropical, subtropical, árido. En cuanto al templado, se repiten algunos nombres, como el clima chino, el clima mediterráneo, oceánico o atlántico, el clima continental y el clima árido o de desierto continental. Los climas fríos, que se denominan climas de tundra, clima polar y clima de montaña. El clima polar se refiere específicamente en este caso al Ártico y a la Antártida. Y los microclimas, por supuesto, que son ya de más interesantes, porque se refieren a los urbanos, ¿sí? A los climas urbanos, a los lugares donde se encuentran volcanes, erupciones volcánicas, y a las zonas de incendio, las zonas de incendios naturales. Y es así como llegamos a Paraguay con mapas de clima, isotermas, isobaras, que estaremos viendo en los diferentes elementos meteorológicos. Y llegamos aquí a Paraguay específicamente, donde visualizamos que tenemos a la región occidental o Chaco y al Paraguay completo, según la clasificación climática de Charles Thornwine, donde nos demuestra que el Chaco presenta 3 tipos de clima totalmente diferentes. ¿Sí? Vemos un clima semiárido megatérmico, luego encontramos un clima semihúmedo a seco megatérmico y un clima subhúmedo húmedo megatérmico, que en realidad se relaciona con lo que es toda la región oriental. Aquí no tenemos diferencias, ¿sí?
Por eso el mapa de la región occidental aparece solo, porque la oriental es toda verde. ¿Sí? Entonces aquí podemos visualizar Vladimir Köppen, Charleston Wayne. Este mapa es el mismo que encontramos aquí y aquí. Aquí está Paraguay completo. Entonces aquí podemos visualizar las pequeñas diferencias que se presentan entre la clasificación visualizada y observada por Köppen, que también fue analizada por las características que propone Charles Thorne White. Y es así que caracteriza al Paraguay como un clima tropical y subtropical. El Paraguay tiene clima subtropical en la región oriental y clima tropical en el Chaco o región occidental. La región oriental es húmeda con abundantes precipitaciones a lo largo del año. Tiene 1.500 milímetros anuales en promedio. Itapúa es la región más lluviosa, llega hasta 1.900 milímetros anual. El Chaco, entre tanto, es muy seco, es achaparrado, existe escasez de agua. En el verano se sufre mucho, las temperaturas con mucha facilidad superan los 32 grados centígrados y el invierno es bastante crudo, llega a registrar temperaturas inferiores al cero hasta menos 2 grados centígrados. El verano es muy caluroso, su temperatura media es de 27 grados, la temperatura más baja promedia es de 17 grados, el viento por la noche suele ser agradable, modera el calor y el estío suele tener lluvias torrenciales. En el invierno las temperaturas son favorables, frescas y secas. En este momento, aquí en nuestra región, estamos pasando por una situación de incendios y con temperaturas bastante elevadas ya en esta época del año. Esperamos la lluvia, porque tenemos temperaturas extremas que se han registrado en 1954 con 45 grados centígrados y en 1945 menos 6 grados centígrados. Inclusive hay abuelos de ustedes que recordarán que hubo un año que en Paraguay cayó nieve. Nuestra región experimenta muy fuertes variaciones de temperatura. Lo vivimos en carne propia en estas últimas semanas. En el verano la temperatura suele alcanzar 40 grados centígrados con mucha facilidad. Creo que en estos días estuvimos alcanzando eso. Y tenemos estaciones muy secas de julio y agosto. Por lo general este año se está extendiendo hasta octubre. Tenemos alta precipitación aquí en nuestra región, pero estamos atravesando una diferencia que ocurre obviamente cada cierto tiempo. Muy bien, chicos, eso es todo en cuanto a climatología. Estaremos viendo un siguiente tema en los siguientes videos.